Muy bien, gracias por conectarse a tu canal. Dios les bendiga grandemente. Hoy día traemos un estudio muy interesante, católicos versus cristianos. No, en realidad quise ponerle un título un tanto polémico, no es la intención rivalizar ni crear conflicto, ¿no? Es solamente un estudio bíblico a la luz de la escritura que quiero compartir con ustedes. Gracias por suscribirse al canal, dejar su like, su comentario. Vamos rápidamente, vamos a ver un poquito las raíces de la iglesia. Ya, Cristo vino, murió en la cruz, resucitó, subió al cielo y vuelve pronto. El Evangelio. Eso está registrado en los Evangelios. Después el Espíritu Santo viene en Pentecostés, nace la iglesia, ahí tenemos el libro del Hecho de los Apóstoles. La iglesia comienza a crecer desde los judíos, va pasando hasta los gentiles. Pedro con los judíos, Pablo a los gentiles, y vamos viendo la evolución de la iglesia. Pablo escribe cartas para la iglesia, las cuales las tenemos hasta ahora en la escritura. Después vienen los padres apostólicos, ¿no? Está Pedro. Se dice padres apostólicos porque eran discípulos directos de algún apóstol, ¿de acuerdo? Como por ejemplo Ignacio de Antioquía, Clemente, Pablo también, Bernabé, Timoteo, los encontramos en las cartas, ¿no? Priscila, Aquila, Marcos. Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, también tenía Policarpo, Papías. Y después tenemos a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia ya son los otros teólogos que siguieron después, como Orígenes, Tertuliano, Atanasio, Crisóstomo, Ambrosio de Milán, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces va creciendo, va avanzando la iglesia desde sus inicios, prístinos, ¿de acuerdo? La iglesia prístina. La iglesia católica, bueno, de la iglesia desde el siglo I hasta el siglo IV, se reunían en catacumbas, eran perseguidas, expulsadas de Roma, y se fue extendiendo poco a poco por todo el mundo. Esa era la iglesia en sus inicios. Es con el emperador Constantino, bueno, él tiene un sueño en el cual ve una cruz y que iba a ir a la guerra, le puso cruces a sus escudos. Entonces con él obtiene la victoria y él es el que da un edicto, se conoce como el edicto de Milán en el año 313, después de Cristo obviamente, y él es el que oficializa el cristianismo. Después viene el edicto de Tesalónica con el emperador Teodosio I. Entonces la iglesia comienza a hacerse formal o parte del imperio. Nace el papado y la iglesia oficial católica en Roma. ¿De acuerdo? Ahí es donde comienza. No es desde Pedro que dice que hubo una sucesión y todo lo demás. Hay una sucesión, pero no es que la iglesia católica romana, apostólica romana, comienza con Pedro. ¿De acuerdo? Se hace una secuencia de papas, pero no había papas como tal. Es con Constantino que se vuelve oficial la religión católica apostólica romana. ¿Ya? El catolicismo va a tener varios cismas y dentro de ellos tenemos el cisma, uno de los cismas, grandes cismas que tiene es en el año 1040, 1050 aproximadamente, que se divide en la Iglesia Católica Romana occidental y oriental, ya los conocidos como los ortodoxos. Ya se divide, ya uno en Constantinopla y otro en Roma. El segundo cisma es en el siglo XVI con Martín Lutero, un monje católico. Ya él inicia el tema de la reforma. Ya este monje católico inicia la reforma. Él no estaba de acuerdo con lo que la Iglesia Católica Romana o la religión católica estaba haciendo, considerando que la iglesia católica significa universal, ¿de acuerdo? Pero vamos a referirnos como iglesia católica a la religión católica, ¿ya? Aclarando un poquito. Después vemos de Martín Lutero, inicia la reforma y vuelven a las raíces bíblicas cristocéntricas de la fe, ¿ya? Eso es importante resaltar. Esa es la raíz. Y con Martín Lutero, por eso que a los evangélicos o los cristianos evangélicos se le conoce como protestantes por Martín Lutero, porque protestó contra la iglesia católica o la religión católica, ¿de acuerdo? Por eso se le dice protestante. Algunos teólogos católicos nos van a llamar hermanos apartados, ¿de acuerdo? Aparecieron otros reformadores o pre-reformadores o antes o proto-reformadores también. Bueno, estaba Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, John Wycliffe, John Knox en Escocia, en Inglaterra. Están los puritanos y otros más, ¿de acuerdo? Enrique VIII es el que, bueno, tiene un problemita con
con el papado y él se aparta del papado. Y él crea lo que es el anglicanismo, ¿de acuerdo? Bueno, los protestantes o igual a cristianos evangélicos, ¿de acuerdo? Los cristianos evangélicos considerados como protestantes. Un católico se puede considerar un cristiano, pero un cristiano no necesariamente es un católico en relación a la religión católica. La variante del cristianismo o el protestantismo, hay muchas variantes también, de acuerdo a los reformadores, como por ejemplo los luteranos, hay presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales, anglicanos, que no derivan de la reforma de Lutero, ya lo expliqué con Enrique VIII, y otros más, ¿de acuerdo? Pero los mismos fundamentos bíblicos son iguales para todos, ¿de acuerdo? Y acá entramos en la comparación, en el versus, digamos, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, no es el afán crear un conflicto, una polémica, simplemente solamente explicar las diferencias para que sepan, ¿de acuerdo? Tanto los católicos como los cristianos evangélicos, ¿no? En relación a los católicos, la Biblia, autoridad de la institución de la Iglesia y la tradición. La Biblia y la tradición. En cambio, los cristianos solamente la Biblia. No tenemos a la Santa Madre Iglesia, no tenemos los dogmas papales o los dogmas religiosos, ¿de acuerdo? Solamente la Biblia. En los católicos está el sacerdote católico y en los cristianos está el pastor protestante. En el Nuevo Testamento no encontramos el término como sacerdote, ¿de acuerdo? Ese título solamente sería para el Señor Jesucristo, pero bueno, los católicos han decidido llamarlo pues sacerdote, ¿no? Párroco, obispos y otras jerarquías más, ¿no? Los católicos reconocen 6 libros deuterocanónicos, o he puesto 7 porque hay unos escritos más de Daniel que lo reconocen, y se le conocen como deuterocanónicos porque fueron añadidos después del canon, ¿de acuerdo? Fueron añadidos después del canon. Y no están dentro del canon hebreo, estos libros no están en el canon hebreo, están en el canon alejandrino, pero no tenemos el tiempo para explicar eso. Entonces los cristianos no consideran esto por no ser parte del canon, el canon hebreo, el canon que sea respetado. Los católicos creen en la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Es que la hostia se convierte en el cuerpo literal del Señor Jesucristo. Para los cristianos es solamente el pan y el vino, es un simbolismo, ¿de acuerdo? No hay tal cosa como que se convierta en el cuerpo de Cristo, que lo comamos el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Los católicos creen en el cielo, el purgatorio y el infierno, pero bíblicamente no encontramos el purgatorio, por eso que los cristianos solamente cielo o infierno. El purgatorio fue un tema religioso para sacar algunas, los famosos, las ofrendas que se hacían, ¿no? Los pagos que se hacían para que las personas del purgatorio pasen al cielo, ¿no? Eso no está en la Biblia. El Papa es la autoridad máxima para los católicos, el vicario de Cristo, dicen ellos. Para los cristianos solamente es Cristo y las Escrituras. Los católicos tienen 7 sacramentos, en los cristianos solamente 2 ordenanzas, ¿no? El bautismo una sola vez y bueno, la Santa Cena, establecido ambos por el Señor Jesucristo. Celibato del sacerdote, el sacerdote tiene que ser célibe toda su carrera, todo su ministerio. En cambio los pastores sí se pueden casar, ¿de acuerdo? Eso no está en la Escritura, encontramos a Pedro que era cansado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para obtener la salvación necesitamos pues cumplir los sacramentos, para el católico, ¿no? Cumplir los sacramentos, los dogmas, hacer obras de bien, para alcanzar la salvación. Para el cristiano solamente es nuestra fe venido en arrepentimiento al Señor Jesucristo, es más que suficiente para obtener la salvación, ¿de acuerdo? ¿Qué más encontramos? Bueno, los católicos dicen que la Virgen María es corredentora, ¿de acuerdo? En el caso de los cristianos evangélicos, solo en Cristo hay redención. Eso lo dice la Escritura. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 4:12, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿De acuerdo? Y entre otras cosas más, como por ejemplo la Inmaculada Concepción. Esta Inmaculada Concepción a veces los mismos católicos lo confunden, ¿no? No es la Inmaculada Concepción del Señor Jesucristo, es la Inmaculada Concepción de María, o sea que María no tenía pecado. Eso es lo que dice este dogma. ¿Ya?
La perpetua virginidad de María también es otro dogma establecido por la religión católica. ¿Ya? Y nosotros entendemos que María, José conoció después a María y tuvo otros hijos, lo dice la Escritura, ¿de acuerdo? Y está en la Escritura. Entonces María no fue perpetuamente virgen. Y otro punto ahí es la asunción de María, ¿no? Que María fue ascendida en cuerpo, ¿no? Cuerpo y alma al cielo. Y eso solamente lo hizo el Señor Jesucristo, eso no está en la Escritura. Después el tema de la idolatría es el punto más crítico entre la diferencia entre uno y otro, ¿no? Los cristianos protestantes solo adoramos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los católicos pues adoran a María, a los santos y lo van a decir como latría, ¿no? Esto incluso los mismos católicos no lo saben, ¿no? La latría, por ejemplo, es la reverencia, el culto, la adoración que solo se debe a Dios, ¿no? Y esto implica, por ejemplo, postrarse ante Dios. La adulía es el culto a ángeles. En Colosenses, en la epístola de los Colosenses, vamos a encontrar que eso está prohibido. Es más, en Apocalipsis también, ¿no? Cuando Juan se postra ante el ángel lo levanta, ¿no? Y le dice, no lo hagas, ¿no? Yo soy un consiervo igual que tú. Solamente a Dios debemos adorar. Pero sin embargo acá hay idulía, ¿no? Un tipo de veneración a ángeles y a santos. Santos, entre comillas, hombres que vivieron una vida extraordinaria y hicieron algunas cosas y fueron canonizados, ¿no? Entonces, a la dulía implica pues una reverencia con la cabeza, ¿no? La hiperdulía solamente debe ser a María, intercesora, y eso lo dicen los católicos, estos son conceptos católicos, ¿de acuerdo? Y protodulía a San José. San José también incluso tiene se le considera como inmaculado también, por ahí también hay un escrito sobre eso. Para los católicos el culto es la veneración, admiración, respeto, honor. Culto no es una adoración sino reverencia. Ellos dicen que no es lo mismo culto o adoración que la reverencia, ¿no? Es como si tuvieras una foto de un familiar, eso no implica que es una idolatría, etcétera, etcétera. Si tú tienes la foto de un familiar y le pones una vela, ya es idolatría, ¿no? Entonces hay que tener claro, no podemos disfrazar lo que implica venerar con adorar, ¿no? Si tú ya estás poniendo tu fe, tu confianza, más aún, le rezas, ¿no? O le pides a un hombre que murió, ¿no? Que fue canonizado y se le considera como santo, eso también es idolatría, es idolatría. Hacerte una imagen es idolatría. Inclinarte ante una imagen es idolatría. Todo eso es idolatría. Y esa es la marcada diferencia que tenemos entre cristianos y católicos. Ya no podemos maquillar las cosas. Solamente al Señor debemos adorar y solamente a Él debemos servir. Ese es el punto importante en cuanto a la idolatría. ¿Ya? ¿Qué más dice la Escritura sobre la idolatría? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni no honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Dios es Dios celoso, ¿de acuerdo? No hay adoración a ángeles. Y la religión católica permite, por ejemplo, fiestas como el Día de la Muerte, ¿no? Que se celebra, por ejemplo, en México, ¿no? Y entre tantas otras cosas más, cruces, vírgenes, de diferentes nombres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una marcada diferencia en eso y eso es el problema de la idolatría. Y ahí están los versículos, está en Levítico, está en 19:4, 26:1. Y también en el Nuevo Testamento, por eso he considerado versículos del Nuevo Testamento, ¿no? Por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Y lo he sacado de la Biblia. Estos versículos son tomados de la Biblia latinoamericana, que es una Biblia editorial católica, ¿de acuerdo? Así que eso está en su Biblia, es la misma Biblia, ¿de acuerdo? Entonces solamente falta entender realmente lo que dice ahí, lo que significa eso. Eso es lo que hay que comprender. Solo en Cristo Jesús hay salvación. No busques una religión, sino el tener una relación con Dios. ¿Ya? No es que tú, ninguna religión salva. Si tú eres católico, estás viendo este estudio bíblico, dices, no, yo soy católico, siempre voy a morir católico. Bueno, y igual el que piensa cristiano, ¿no? El cristiano evangélico, porque cree que va a una iglesia y congrega fielmente todos los domingos y está ahí y ya es salvo, tampoco se equivoca, porque ninguna religión salva, ni la católica ni la cristiana evangélica, ninguna. El único en quien hay salvación es el Señor Jesucristo. Si tú vienes arrepentido y en fe al Señor Jesucristo, correcto, eres salvo. Eres salvo en Cristo Jesús, nadie más. Eres reconciliado con Dios. ¿De acuerdo? Eres reconciliado con Dios.
solamente a través del Señor Jesucristo. No virgen, no Abraham, no Moisés, no judío, no. Solamente en el Señor Jesucristo hay salvación. Tienes que venir arrepentido y en fe. Y eso después tienes que buscar un lugar donde alimentarte espiritualmente. Y ahí es donde entra la iglesia cristiana evangélica. Tienes que buscar una iglesia cristiana evangélica donde se predique bíblicamente y se glorifique al Señor Jesucristo. Si tú vas a un lugar donde se hacen cosas extrañas, te tienen, comparten como monos, la risa santa, se tiran al piso, saltan, hablan, ¿no? Extrañamente, ese lugar no vayas. Ese no es un lugar donde se glorifique al Señor Jesucristo, ni se predique bíblicamente la sana doctrina. Busca una iglesia realmente cristiana, de sana doctrina, donde se adore a Dios en espíritu y verdad. Ese es el resumen, ¿de acuerdo? Por eso yo comencé diciendo, no es un afán de crear una polémica, una discusión entre cristianos y católicos, ¿no? Sino porque ninguna religión salva. El único que da salvación es el Señor Jesucristo. Me gustó esta expresión que dice, no soy religiosa, soy cristiana. Yo no practico una religión, yo tengo una relación con Cristo. Eso es importante. Y reflejar realmente, si yo soy alguien que me llamo, que tengo una fe en Dios, que le he entregado mi vida a Cristo, debe reflejar mi vida eso en el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Muy bien, cuídense, Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.